contacto con la doctora Morales Gema, que nos atiende. Sabemos que a esta hora los oftalmólogos, antes le decía oculista. El oculista, sí. Ahora es oftalmólogo, están muy ocupados. Así que Gema Morales, doctora, muchas gracias por atender a Otro Día en el Paraíso acá en 89.3. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están todos por ahí? Muchas gracias por invitarme. Bueno, hoy es el Día Mundial del Glaucoma. Primero preguntarle qué es y en qué nos puede afectar. Sí, es así. Hoy es el Día Mundial del Glaucoma. El glaucoma es una patología oftalmológica en la que se ve afectado el nervio óptico, ¿bien? A raíz de presiones oculares altas. El nervio, que yo siempre al paciente le explico, es el cablecito que lleva toda la información del ojo al cerebro. Se empieza como a comprimir por estas altas presiones en el ojo y genera daño a esas fibras nerviosas. Son fibras que lamentablemente una vez que se dañan no vuelven a surgir, no vuelven a crecer, no se vuelven a formar. Entonces es una patología que conduce de manera lenta y progresiva a la ceguera. El paciente poco a poco va perdiendo campo visual en primer lugar y luego agudeza visual hasta que llegan a la ceguera. Te iba a preguntar eso a continuación, ¿cuáles eran los primeros síntomas de esta enfermedad? Bien, en general es una patología que al principio no genera ningún tipo de síntomas. El daño se va formando de manera muy lenta y muy progresivo, entonces el paciente no siente nada. Cuando la presión del ojo no es tan alta como para generar dolor, el paciente no tiene ningún síntoma. Por eso es que somos tan insistentes con el tema del control anual. Cuando el paciente va al consultorio todos los años, nosotros una de las cosas que hacemos dentro de nuestra consulta es tomar la presión ocular. Entonces ahí podemos detectar si hay algún signo de presión ocular alta. ¿Y esto, al mismo tiempo que evaluamos el nervio. Claro. Y podemos saber si ese nervio tiene algún daño o no. ¿Y eso se produce por qué? ¿Por la luz solar, por el uso de los celulares, por el uso de la pantalla, de la televisión, o por qué se produce? No, es una patología que tiene muchas causas y factores, principalmente anatómicos. En general, para que la presión del ojo suba, yo a los pacientes siempre les explico, es como que la manguerita por la que el líquido del ojo tiene que salir se tapa. Entonces, si se tapa, se empieza a acumular líquido y eso sube la presión adentro del ojo. Y el otro mecanismo es porque hay mayor producción, ¿bien? Claro. Hay más humor acuoso, más líquido. Y eso también nos aumenta la presión ocular. Es una patología que está más asociada, como todo, al paciente diabético, al paciente hipertenso. Cuando vos ya tenés una patología de base, tenés más chances de tener glaucoma, ¿bien? También está muy relacionado con los factores hereditarios. Si tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela tienen glaucoma, vos tenés más chances de tener glaucoma que el resto de la población, ¿bien? Bien. En general se da después de los 40 años y tiene un pico máximo después de los 60. También existe glaucoma, hay diferentes tipos, ¿no? Pero del que estamos hablando y haciendo hincapié ahora es justamente de este que no nos da síntomas y que lo puede tener cualquier persona. Gema, ¿a qué patologías se pueden exponer los niños y jóvenes que utilizan pantallas prácticamente todo el día? Muchas veces la pantalla pequeña de un celular, pero otras veces una pantalla más grande de una tablet a muy pocos centímetros de los ojos. Por ejemplo, cuando están viendo una serie acostados en la cama antes de dormir, que uno puede ver si hasta 3, 4 capítulos seguidos a menos de 20 centímetros de distancia de una pantalla grande. Sí. En general esto no les va a generar glaucoma, pero sí nos puede traer aparejado otra patología, que es la miopía. Bien, la miopía se ha visto en aumento en los últimos años, justamente por el exceso de uso de pantallas de cerca, que sería más celular o tablet, ¿bien? Que no hay forma de ponértela lejos porque es una pantalla muy chica, ¿bien? Tenés que tenerla siempre cerca. Claro. Eso hace como una especie de juego que tiene que hacer el ojo, de enfocar y desenfocar. Uno cuando está con el celular, en general no está la mano quieta, ¿bien? Estamos como, o lo acercas un poco, lo alejas, y ese movimiento también lo tiene que hacer el ojo para poder enfocar y desenfocar. Y claro, eso es lo que genera un estímulo para que el ojo crezca. Y por eso es que se ha visto un aumento de miopía en los chicos. Claro. Que antes no usaban celular y ahora, bueno, están todo el día con el teléfono, ¿bien? Exacto.
ya sea por Doctora, la escuela o por ¿desde obligación. qué edad es recomendable, en los chicos sobre todo, desde qué edad ir al oftalmólogo? El primer control se hace al mes de vida. Ajá. Así que desde el nacimiento, en ese primer control básicamente podemos detectar si el bebé nació con alguna patología, si su retina se desarrolló bien, si nacieron con cataratas, por ejemplo, o con glaucoma. El glaucoma también puede ser congénito, existe una forma congénita muy grave, y eso lo detectamos en el primer control. Por eso es tan importante el control al mes de vida. Y de ahí en más seguimos con controles a los 6 meses, al año, a los 3 años, cuando ya el chico empieza a hablar, podemos tomarle mejor la agudeza visual, saber bien si necesita un anteojo o no. Y de ahí en más siempre les indicamos todos los años un control, y más en el chico que está en pleno desarrollo visual. Vean, nosotros Claro. si hay algún problema, lo ideal es detectarlo antes de los 7, 8 años, para poder actuar y para que ese chico no quede... ¿Qué consejos hay o recomendaciones para tener una vista más sana? Descansar la vista cada cierto tiempo, enfocar a lo lejos, salir a dar una vuelta, no sé, se me ocurre. Sí, perfecto. Para tener una buena salud visual, el tema del control anual en todas las edades, eso es importantísimo, porque ahí podemos nosotros en consultorio detectar si hay algo que el paciente no tiene síntomas y demás, lo detectamos en consultorio. Con respecto a los pacientes que trabajan mucho con pantallas, que es muy habitual hoy en día, la mayoría trabaja con una computadora, siempre recomendamos hacer pausas, descansos, ¿bien? Entonces, cada 20 minutos intentar mirar a 20 pies, se dice que serían más o menos a unos 3, 6 metros de distancia, enfocar algo lejos, es el punto, y hacerlo por lo menos durante 20 segundos, mirar otra cosa a lo lejos. Está bien. Eso cada 20 minutos, eso sería de buen hábito, ¿bien? En el caso de que tengan aparte de ojo seco, utilizar lágrimas artificiales, si se las hemos indicado, que acá en San Juan es bastante frecuente, tenemos un clima seco, usamos mucho aire acondicionado en verano, eso también seca el ojo, eso sería otra cosa a tener en cuenta, ¿bien? Exacto. Se me ocurre que puede haber tenido una mayor influencia la pandemia, donde estábamos todos encerrados y lo único que teníamos a mano era una computadora para aquellos que trabajaban home office, o lo que teníamos algo que ver en la tele o en el celular. ¿Se puede haber acrecentado eso en la mala visión? Sí, por supuesto. En la pandemia hubieron varias cosas, ¿no? que pasaron. Esto que yo te explico del control, mucha gente al día de la fecha me dice, sí, no, el último control que tuve fue antes de la pandemia, fue como un antes y un después, y fueron un par de años que la gente dejó también de ir al médico, porque durante la pandemia, Claro. viste que iba, si era una urgencia, entonces ya ese año medio que lo pasaron por alto, Sí, sí. y bueno, ni hablar de los chicos que en la escuela tuvieron que hacer tareas desde el celular, entonces, bueno, eso también los obligó a usar pantallas, que quizás antes eran chicos que no las usaban, pero sí, hubo ahí un quiebre en la pandemia. Muy bien, doctora Gema, sabemos que estás muy ocupada a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, y vamos a seguir atentamente todo lo que tiene que ver con nuestra vista, que es fundamental en cualquier orden de la vida. Así que muchísimas gracias por atender a esta emisora. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, los esperamos por la Clínica Santa Lucía Así para es. su control anual. Vamos a hacer los controles anuales correspondientes. Muchas gracias. Vos deberías aprovechar y hacerte el control anual cerebral también. Antidoping. No, el cerebral. Y acá me va a dar trabajo No, en es que acá salud. me han dicho que... Ahí está Me va a hablando. dar trabajo en salud.